Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Tesis Activos Financieros. En el episodio de hoy vamos a hablar de fiscalidad. Bueno, no somos expertos fiscales, pero vamos a intentar hacer un repaso de la fiscalidad, primero de los fondos de inversión, todas las particularidades que tiene y que bueno, pues conocemos un poquito mejor por lo que nos toca. Y luego también de la fiscalidad de invertir en activos financieros y en particular en fondos de inversión como persona física. Analizaremos la tributación en IRPF, el impuesto de patrimonio, el impuesto de donaciones, pues bueno, los aspectos más relevantes, y luego las posibilidades también de hacerlo o las particularidades de hacerlo como persona jurídica, como empresa. Vale, sin más, voy a pasar a presentar a los miembros del equipo de tesis que me acompañan esta tarde. César Sala, el presidente de tesis. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estupendamente. Pues nada, muchas gracias. Antonio Fernández, gestor del Fondo Tesis Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, y Aníbal San Miguel, analista de Tesis Activos Financieros. Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo mismo, que soy Ima Fernández, el consejero delegado. Nada, pues sin más, vamos a empezar. Como decía, la primera parte pues se centra en la fiscalidad de los fondos de inversión, o sea, es decir, qué particularidades tiene internas pues un fondo de inversión que al final pues funciona con su cuenta de resultados como si fuera una empresa, pero con unas particularidades fiscales pues que le hacen un poquito más óptimos. Vale, pues si te parece, Antonio, empezamos repasando estos aspectos de la fiscalidad de un fondo de inversión. Nos haces un breve resumen, luego ya iremos interpelando, pero bueno, porque empieces un poco a contarnos qué peculiaridades tiene invertir a través de un fondo de inversión. Bueno, el fondo de inversión al final tiene muchas particularidades, ¿no? Yo creo que la principal es el tipo impositivo, es decir, un fondo de inversión tributa al 1%, cuando si lo haces como persona física o como persona jurídica, si es persona física empieza a partir del 19%, ¿no? Persona jurídica, pues ya te vas a ese 25%. Entonces, ¿qué ocurre? Que tributar al 1% a la hora de componer y de crear esa bola de nieve, pues al final suele ser mucho más eficiente, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se calcula ese 1% en un fondo de inversión, ¿no? ¿Cómo funciona ese tipo impositivo? Pues un fondo de inversión tiene su propio balance y su propia cuenta de resultados, ¿no? Entonces tú tienes por un lado las plusvalías que pueden generar las inversiones, por ejemplo, compras acciones de cualquier compañía y a cierre de año esas acciones han subido, ¿no? Tienes una plusvalía. Eso iría, en este caso, en el fondo de inversión, va a la cuenta de... La plusvalía latente, o sea, las que no se han materializado. Eso es. Va a la cuenta de resultados, ¿no? Por otra parte tienes los costes del fondo, pues ya sean comisiones o costes que tenga asociados, eso va también a la cuenta de resultados, y al final queda un resultado al que se le aplica ese 1%. Esto lo he dicho así de manera muy brusca, digamos, pero esto se va haciendo diariamente, es decir, cada día hay una cuenta de resultados de cada día y se va prorrateando diariamente ese cálculo y se va periodificando de manera que el valor liquidativo ya incluye todos estos costes, digamos. Entonces, al final, cuando tú ves un valor liquidativo del fondo de inversión, siempre es neto de impuestos, de comisiones y de todo tipo de gastos, ¿vale? Entonces, al final, por resumir, lo más importante, 1%, y eso, va devengando y va periodificando hasta final de año. Luego hay otra parte, que por ejemplo en el tema de dividendos, cuando cobras un dividendo con un fondo de inversión, hay una retención, que bueno, en España por ejemplo es del 19%, pero como el fondo tributa ese 1%, luego al hacer el impuesto de sociedades del fondo, devuelven la parte que no has, o sea, la parte que has pagado, que te han retenido de más, ¿vale? Y si fuera el dividendo de una empresa extranjera, pues depende de si tiene doble competencia, al igual que con personas físicas, pues sí que también lo tendrías que pelear esa devolución de ese dividendo para que lo devuelvan, ¿no? Pero al final eso, lo importante es ese 1%. No sé si vale. Tienes... O sea, yo creo que la gran diferencia con es igual que una sociedad limitada, una sociedad anónima, pero con ciertas particularidades. Yo creo que es muy importante lo del prorrateo. O sea, es decir, que cualquier partícipe que entra
siempre va al día en cuanto al cálculo del valor liquidativo. Es decir, no va a haber un día que el valor liquidativo... Claro, no se espera al final, sino que de manera prorrateada se va periodificando. Y luego la diferencia fundamental yo creo que es el tipo impositivo, que del 25 al 1 pues hay 24 puntos que te permiten que esa cantidad que el fondo deja de tributar la incorporas como mayor patrimonio en gestión. O sea, porque quede claro a los oyentes que cuáles son los eventos o actos que pueden generar beneficio. El reparto de dividendos de las acciones que componen la cartera del fondo, la venta de activos, o bien con plusvalía o bien con minusvalía, que reduciría la base imponible de ese impuesto. Y luego, además, de los activos que se mantienen en cartera a 31 de diciembre, que luego lo analizaremos como es el caso para personas físicas y para personas jurídicas, pues en el caso de fondos siempre se hace la foto porque asumen que tiene una rotación alta, y se hace la foto de todas esas plusvalías o minusvalías latentes y por esas se tributa. Lo que pasa que, como vienes diciendo, pues con una tributación muy óptima del 1%. Eso es. Una vez que hemos deducido pues todos los gastos. Que yo a este respecto sí que quería decir o sea, cuáles son los gastos de un fondo de inversión. O sea, pues que nosotros además hemos aprovechado desde que en diciembre asumimos la gestión íntegra de Tesis Internacional, pues hemos intentado optimizar un poco este escandallo de costes del fondo, pues para repercutírselo al partícipe en lo mínimo posible y por tanto pues a nosotros también como partícipes del fondo. Estarían la comisión de gestión, que desde la gestora pues le cobramos al fondo. Estaría la comisión de depositaria, que por depositar, pues custodiar todos los valores, pues el depositario le cobra también al fondo. Y luego hay muy poquitos más costes, que en nuestro caso, pues, aunque CNMV y la normativa, la regulación, pues permite cargar algún coste más al fondo, pero vamos, en nuestro caso son los mínimos posibles y digamos que hemos hecho este ejercicio de aliviarlos desde diciembre, pues que es la comisión. CNMV cobra una comisión muy pequeñita por la regulación, digamos, de los fondos, que es de 1,75 puntos básicos, que es muy pequeñita. Esa no te libras, ¿no? Pero hay que tenerlo también en cuenta. Y tendríamos, por otro lado, la auditoría del fondo. La auditoría del fondo, que es un coste fijo. Que es un coste fijo, y para nosotros pues también hemos modificado el auditor pues para que sea un poquito más barato. Pero vamos, el fondo no tiene costes de research, no tiene comisiones de liquidación. O sea, bueno, en este sentido pues intentamos simplificar y aligerar esa estructura de costes. Y bueno, como explicabas, pues una vez deducidos estos costes, pues aplica ese Tú lo has contado muchas veces cómo compone un fondo por pequeños puntos básicos que tenga, como a lo largo de los años. Claro, a largo plazo hay una gran diferencia. O sea, cada pequeño coste tiene implicaciones. Lo importante aquí también, decir que ese impuesto del 1% se cobra año a año, se venda o no. Es decir, como persona física, por ejemplo, puedes invertir y si mantienes esa inversión, pues hasta que no se venda no pagas ese 19%, a partir de ese 19%, ¿no? En un fondo de inversión el tipo impositivo es mucho menor, mucho más eficiente hacer compra-venta, pero si compraras algo y lo mantuvieras hasta fin de año, si ese activo ha tenido X ganancia, pues ese X se multiplica por 0,01 para calcular ese impuesto del 1% sin tener en cuenta la plusvalía latente de una compañía, aunque tú no la vendas. O sea, si haces un buy and hold, te quedas allí, eso al acabar el año tributa igual. Eso es, sí, lo van periodificando día tras día, pero bueno, si haces a final de año el resultado va a ser ese 1%. Es un efecto bola de nieve, como decía Warren Buffett, casi perfecto. Vale, y caso de que el fondo cierre en pérdidas, esa base negativa que es exactamente igual que una sociedad. En el caso de persona jurídica, ahora veremos, que nos lo va a contar Aníbal, son 4 años, pero en el caso de una persona jurídica o en el caso de un fondo no caducan esas bases, esas BINs, esas bases imponibles. Entonces, bueno, pues... O sea, la contabilidad de un fondo es exactamente igual que una sociedad. Tiene activo, pasivo y patrimonio. Y, bueno, y cuenta de resultados, que es una cuenta del balance. Eso es. Exactamente igual. Es una manera absolutamente cómoda de
Y yo creo que la comodidad para el partícipe de entrar en una gestora independiente, como somos nosotros, es que se evita el doble paso de tener que abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria, claro, con toda la tentación que tiene el comercializador, que es un banco. O sea, quiero decir que un banco es aquí peligroso porque hay una tentación por el cobro de comisiones sobre esa cuenta corriente que tiene que mantener el partícipe. En el caso de una gestora independiente como nosotros, eso no es necesario, se barata. Y hay una cosa que también decía Antonio, que yo creo que es interesante, que es el tema de la gestión de las dobles imposiciones, o sea, de las retenciones que se aplican en el cobro de dividendos. Nosotros no tenemos un fondo de dividendo, pero vamos, hay muchas compañías que dan dividendo y bueno, y es importante tenerlo gestionado. Esto, pues desde una gestora, si se hace algo profesionalmente, pues la gestora, también con ayuda de la depositaria, pues siempre se hace la recuperación de esos impuestos, de esa doble imposición, los acuerdos bilaterales pues con Estados Unidos, con el resto de países, pues para que se apliquen retenciones simples, ¿no? Y que luego además en la tributación pues se aplique solamente un tipo de retención o un tipo de impuesto. Pero vamos, esto hacerlo a nivel de persona jurídica o incluso de empresa pues es bastante más complicado. Código ley, acuerdos, no todas las empresas de brokeraje pues facilitan, digamos, esas gestiones. Entonces, bueno, es más... Es curioso, me acuerdo cuando teníamos alguna empresa belga que era más complejo recuperar la doble imposición con una empresa belga que con Estados Unidos. Con Estados Unidos el W8 es casi automático. Ese está muy rodado. Mientras que con Bélgica, con Portugal, también complejo. Con Francia es complejo. También muy complejo. Entonces ahí la labor de la gestora es conseguir que se recupere la doble imposición. Está claro. Que para un partícipe particular es prácticamente, yo diría que imposible. Es más complicado, sí. Si os parece, pasamos... bueno, hemos analizado un poquito por encima, lo que pasa es que no hay mucho más. O sea, yo creo que es contundente, digamos, esta clara ventaja fiscal que tiene invertir a través de un fondo de inversión. Y ahora vamos a ver qué pasa primero con las personas físicas y luego con las empresas, con la tenencia de productos financieros, fondos de inversión, acciones, ETFs. Vamos a analizar primero el IRPF, que es la forma en la que las personas físicas pues declaramos nuestros resultados, ¿no? Nuestros beneficios. Entonces, si nos cuentas, si te parece un poquito, Aníbal, ya te iremos cortando y interpelando un poco, pero bueno, que nos adelantes un poco cómo se tributa por productos financieros en el IRPF. El IRPF, así por introducirlo un poco, imagino que todo el mundo lo conocerá, pero es un impuesto directo que grava la renta obtenida por las personas físicas, como su propio nombre indica, en un ejercicio. Entonces, así un poco a vista de pájaro, tiene dos bases imponibles, la base imponible general y la base imponible del ahorro, que en lo que a fondos de inversión y otros productos se refiere, pues es donde la que importa, vaya. Entonces, la base imponible general, pues se tocan tramos marginales superiores, en muchos casos pues cercanos a 50, incluso superiores, y en la base imponible del ahorro, desde el 1 de enero del 25, pues van desde el 19 hasta el 30%. Esto es progresivo, o sea, una vez se pasa a la siguiente es en cascada y se tributa, digamos, con el tramo marginal, ¿vale? Entonces el tipo medio seguramente, bueno, siempre va a estar por debajo del tipo marginal. Entonces esto, pues hay quien cree que se va a acabar igualando a la de la base imponible general, pero bueno, no es nuestro cometido opinar de esto, simplemente informamos, ¿no? Entonces, un fondo como Tesis Internacional, que es un fondo, como habéis comentado, de acumulación, ¿vale? O sea, los dividendos de las compañías las reinvertimos en el fondo, solo va a generar hecho imponible cuando se venden participaciones. O sea, cuando el inversor vende participaciones, va a tener que tributar por esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. El precio de compra se aplica el método FIFO, que es las primeras que han entrado son las primeras que salen, y se hace esa diferencia para calcular el impuesto. Si se vende con pérdidas, esto, pues, si nosotros lo repetimos muchas veces, invirtiendo a largo plazo en bolsa, es difícil perder dinero, pero si se da algún caso de alguien se las apaña para perder dinero invirtiendo en bolsa y porque invierte a corto plazo o algo del estilo, pues tiene 4 años para compensar esas pérdidas. Y puede compensarlo en el mismo ejercicio hasta en un 25% de los rendimientos del capital mobiliario, ¿vale?
Entonces, bueno, esto sería un poco lo que es el impuesto. O sea, nosotros como personas físicas no nos hacen foto de las plusvalías latentes, por ejemplo, ni de fondos de inversión, ni de acciones, ni de ETFs, solamente tributaríamos en el momento de la venta. Si tenemos acciones directas, pues lógicamente también tributaríamos sobre los dividendos que eventualmente pudiésemos cobrar, pero nunca, o sea, no nos hacen foto de las plusvalías, digamos, latentes a 31 de diciembre. O sea, que eso es también la ventaja de invertir como persona física en fondos de inversión. Y hay una cuestión, súper relevante con respecto a la inversión en fondos desde personas físicas, que es la traspasabilidad, ¿vale? Es decir, cuando una persona invierte en un fondo de inversión y ese fondo acumula una plusvalía latente, como comentabas, si no es una venta, sino que es un traspaso a otro fondo regulado por CNMV, pues esa ganancia está exenta de tributar y se puede seguir capitalizando. Entonces, hay casos en los que personas pues tienen una plusvalía acumulada muy grande, en ocasiones no porque el producto sea excelente, sino porque llevan mucho tiempo. O sea, se puede componer porque lleves mucho tiempo, aunque la rentabilidad sea más bien pobre. Entonces, si esa persona está cree conveniente invertir en otro producto, como puede ser tesis internacional, que a día de hoy pues acumulamos una rentabilidad anualizada del entorno del 13%, pues puede aprovechar esta traspasabilidad a su favor y entrar a nuestro fondo sin tener que tributar por esas ganancias que pueden ser 10, 15 o 20 años invirtiendo. Decir que nosotros como sociedad gestora, cuando nos traspasan un fondo, tenemos un traspaso de entrada, digamos el FIFO, ¿no? O sea, es decir, todo el historial de plusvalía, de suscripciones, ganancias que haya podido tener en otros productos anteriores, todo esto lo heredamos, de manera que, bueno, pues tenemos toda la información pues para calcular todas esas plusvalías que en caso de fondos o de personas que han ido traspasando o que vienen de una historia así muy larga, pues que a veces es casi todo plusvalía, ¿no? En algunos casos. Entonces, bueno, que toda esa historia lo tenemos y bueno, y podemos hacer cualquier simulación fiscal y podemos tener la información pues necesaria pues para que en el momento que venda pues que sepa lo que tiene que tributar. ¿Hay alguna forma de optimizar un poquito o sea, en el caso de que quieras hacer algo? Ahí sé lo que vas a preguntar y ahí te respondo yo. Una puntualización, lo del FIFO, que a lo mejor puede resultar un poco... Quiere decir que el primero que entra es el primero que sale, claro. Si tú entras el primer día, por ejemplo, de tesis internacional, entras el primer día y ahora acumularías un resultado casi de un 40, puede ser, más o menos, ¿no? Después del cierre de ayer. Claro, un partícipe que por lo que sea le haga falta tesorería y quiera salir, ahí tributa mucho. Y si va haciendo, por ejemplo, periódicas, entonces, ¿cómo hacer la pequeña triquiñuela para tributar menos? Sería hacer un traspaso a un fondo puente, que puede ser un monetario, por ejemplo, de manera que vas traspasando al monetario lo que más carga fiscal tiene. El FI. Por el FIFO, o sea, es decir, vas traspasando también por el mismo orden. Lo primero que entró, lo primero que salió. De manera que en el fondo tuyo te quedas con lo más nuevo y de ese haces el reembolso. Y ahí con eso mejoras tu tributación. Y luego, vuelves a traspasar del fondo puente monetario al fondo que de verdad te da resultado a largo plazo de renta variable, que es, bueno, pues que lo vas a tener entonces ya a tope de plusvalías, pero que lo vas a tener a tope de plusvalías, pero por lo menos si quieres hacer un reembolso parcial, pues oye, pues lo puedes optimizar un poquito fiscalmente de esta forma. No deja de ser financiación al 0% que te da Hacienda. Y un comentario lo que ha dicho Aníbal, o sea, 23 años al 11% producen un múltiplo de 11 por. O sea, si pones 100 euros, obtienes 1.100 euros, con lo que esos 1.000 son plusvalía. Pensar en una rentabilidad, que muchas veces lo has comentado, de un 11%, de hecho, tú llevas un 13 hoy, ¿no? A pesar de Trump y a pesar de lo que se nos ha caído el mundo, subidas, subidas, vamos, también tuvimos la caída
las aranceles y tendremos. Pero vamos, el caso es que seguimos armonizado con un 13 que está francamente bien. Pues con un 11 a 23 años multiplicas por 11, que es una barbaridad, simplemente por el paso del tiempo. ¿No? Oye, hacemos un inciso ahora porque por el tratamiento fiscal, al final, que es algo que nos pregunta también la gente, y por lo hemos dado yo creo que en otras ocasiones, pero ahora que estamos hablando de fiscalidad, dar un poco nuestra opinión de planes de pensiones o de fondos de pensiones. Está muy bien. O sea, yo tenía aquí una nota... Me alegro que lo propongas. Sí. Lo digo porque muchos amigos, al final, y muchos familiares, padres, hermanos, o sea, al final, no, tengo un plan de pensiones, nada, que está muy bien, que lo hago, tal, me han ofrecido aquí y al final, pues, hombre, llegaremos a la conclusión porque hemos hecho un pequeño así estudio. A mí me gusta poner números a las cosas. Y además nos hemos topado con un estudio del economista y profesor del IES, Pablo Fernández, que había hecho un estudio de la rentabilidad media de los planes de pensiones, de los fondos de pensiones en España en los últimos 15 años, que es del 2,91%. O sea, inferior a la rentabilidad media del IBEX, del IBEX 35, que es del 134, que tampoco es bollante. Y casi por debajo de la inflación, ¿no? Y por debajo de los bonos del Estado a 15 años, por ejemplo, que es desde el 4%, ¿no? Entonces, hacíamos el otro día, preparando el podcast, un ejercicio aquí con Aníbal y Antonio, que claro, si asumimos esta rentabilidad del 2,91%, sabéis que pues hay una ventaja fiscal en los fondos de pensiones sobre los 1.500 primeros euros de ahorro, ¿no? de suscripción a esos planes de pensiones, de manera que permiten deducirlo íntegramente de la base del ahorro en la declaración de la renta. Hemos hecho una simulación de lo que sería invertir en ese plan de pensiones con esta TIR, con esta rentabilidad media histórica, y rescatar el fondo al cabo de 10 años. Con 1.500 euros sí que hay una ventaja fiscal. O sea, hay que decir que cuando rescatas el fondo, todo el rescate tributa a la renta del trabajo, no a la renta del capital mobiliario, o sea que es una barbaridad. Entonces, esa ventaja que es relevante de invertir los 1.500 euros a ese 2,91%, pues por el efecto fiscal acabas con una TIR, teniendo en cuenta que tributas a la renta del trabajo, pues un poquito superior, del 3 y pico %. Cuando inviertes 1.600 euros, que los 100 euros marginales ya van sin esta ventaja fiscal, se igualan las TIRes. O sea, se iguala la TIR del subyacente, digamos, de ese 2,91%, y de tu TIR real con el efecto fiscal. Y cuando inviertes, por ejemplo, 2.000 euros, ¿vale? Pues pasarías de una TIR, de una rentabilidad del 2,91 a una TIR del 1,7%. O sea, es decir, empeoras notablemente por el efecto fiscal de tener que tributar esa diferencia, o sea, el total, digamos, de ese plan de pensiones en el rescate a la renta del trabajo. Es decir, y sobre todo el capital. Sobre todo el capital, efectivamente. Pero frente a esto, ¿qué alternativa tengo como ahorrador / inversor? ¿Qué alternativa habría a los tan recomendados fondos de pensiones? O sea, es decir, si yo me quiero hacer mi mochila para cuando me jubile, ¿qué alternativa tengo frente a un fondo de pensión que está tan recomendado por todo el mundo? Pues ya... ¿Qué alternativa hay? ¿Quién responde? A ver, todas esas manos arriba. Muy bien. O sea, hemos hecho el mismo ejercicio con el 10% de rentabilidad, es decir, teniendo un subyacente brillante, un subyacente bueno, no este medio que nos cuenta aquí el estudio de Pablo Fernández, y pasa más o menos lo mismo. O sea, con 1.500 euros, pues mejoramos un poco esa rentabilidad del 10, pasando al 10,9%, pero si vamos a 1.700 euros, y ya si superamos, pues ya lo empeoramos, pero con 1.700 euros ya se empata. Entonces, pues la respuesta, no invertir a través de planes de pensiones, salvo que el ahorrador es que no tenga una capacidad de ahorro de más de 1.500 euros, que está muy bien. Si lo que va a invertir son 1.500 euros estrictamente al año, pues, y tiene un subyacente bueno, pues que lo haga a través de un plan de pensiones. Pero, claro, también son traspasables.
pero cuando lo quieras traspasar encuentra un subyacente de calidad, o sea, en renta variable, fondos de inversión, pues hay mayor abanico de posibilidades, ¿no? En el caso de que quieras traspasar, pero en planes de pensiones no. Entonces, oye, hay que, en nuestra recomendación, pues respondiendo a tu pregunta, huir de los planes de pensiones. Es un producto que nosotros no recomendamos, salvo que tengas el caso en el que, oye, no, y es que voy a invertir 1.500 euros. Vale, pues o te quieras aprovechar de la promoción y cada año pones 1.500 y lo que es la inversión en serio la haces en un fondo de inversión. Todo lo que exceda de eso, pues hay que invertir en un fondo de inversión. Si yo quiero invertir al año 20.000 euros, pues 1.500 los hago con esa un fondo de pensiones y ya ahí se quedó. Pero eso no. Al final lo más importante es el subyacente. Pues si el subyacente es malo, pues el fondo plan de pensiones. O sea, mejor invertir en un plan de pensiones con un subyacente bueno que en un fondo que sea un fondo malo, ¿no? Al final, claro. Eso. Y es algo que la gente no mira, claro, o sea, y es lo más importante, ¿cuál es el subyacente, ¿no? Pero eso tiene historia, o sea, la historia es que los fondos de pensiones lo que no han querido nunca es someter al pensionista, al fondo pensionista, a la volatilidad. Y la volatilidad, digamos engañándolo, porque la volatilidad no es un problema, al revés. Entonces, claro, querer darle rentabilidad y además no darle volatilidad para que no sufra, y además hacerlo, ahora son a 10 años, antes era hasta que el fondo pensionista se jubilaba, lo cual, digamos, pues, para que no sufriera y siguiera poniendo ahí dinero, entonces que no tenga volatilidad. Sin volatilidad, resultado cero o negativo. Sí, porque tiene una comisión de gestión porque el fondo de pensiones o por... el fondo de pensiones tiene una comisión no pequeña. Hay una cuestión que has comentado, que es que este análisis está muy bien y es el análisis cuantitativo. Nosotros no nos vamos a emplear con las matemáticas, los números son los números. Pero luego está el análisis cualitativo, que es lo has comentado. En un plan de pensiones tienes que estar 10 años invertido. Lo bueno que tienen los fondos de inversiones es que si el día de mañana necesitas liquidez... Claro, ante un evento, oye, que no tengo más remedio que vender. Ahora vende un fondo de pensiones. O vendes parcialmente, o vendes parcialmente. Pero si tienes que vender un plan de pensiones, liquidez, te has caído con todo el equipo, porque en ese momento pues desaparece toda la fiscalidad y además tributas. O sea, lo peor que tiene es la liquidez y luego que va a la renta de trabajo, que es más alta que la de la... Y sobre todo el capital, no solo sobre todo el capital, sí. Y fundamentalmente que los 1.500 euros, que son la base, digamos, del reclamo, se queda tremendamente corto. Claro. O sea, si el reclamo fuera de 15.000, claro, pues dices otro gallo. La gente no se da cuenta de que al final acaban metiendo más dinero en el plan de enganchados por esos van sin plan de pensiones, y como han demostrado estas cuentas que hemos hecho, pues esto ya lo que hace es empeorar notablemente la fiscalidad, no mejorarla, sino empeorarla notablemente. Luego las cuentas son, claro, se pueden hacer muchas suposiciones, ¿no? Porque al final puedes invertir con un subyacente u otro, el ahorro que genera invertir esos 1.500 lo puedes invertir también en fondos y luego hacer RATIL, puedes tener un tipo impositivo en la renta del trabajo en el año de salida u otro. O sea, hay muchas suposiciones, pero en general la parte mala de los fondos es esa, que es ilíquida. Y eso tiene una parte buena también, y es que la gente no puede vender. Que es fondos, claro, o sea, a la vez tiene su ventaja. Sí, que en fondos pues vas a tener muchas tentaciones para vender, y mucha gente para vender incluso en el peor momento. Bueno, pero eso no que sea líquido le encanta a la banca comercial. Claro. Es que está... Bien, o sea, digamos, el largo plazo en un fondo de inversión convencional se fía a la responsabilidad del inversor, o sea, a su buen hacer, a su temple, mientras que en un fondo de pensiones el largo plazo es por imposición. Hombre, yo como partícipe prefiero que me dejen elegir. Sí. Que me dejen elegir. Yo ya sabré si quiero tener temple, si voy a ser buen inversor, o si por el contrario, a mitad de viaje, pues me pasa cualquier cosa y no voy a pensármelo dos veces. O sea, venderé lo que tenga que vender porque me hará falta. Ahora, un fondo de pensiones es no. Bueno, y sobre todo que esta paciencia se vea recompensada, porque si vas a tener esa liquidez y esa paciencia ¿a cambio de qué? A cambio de un 91%, pues... No, es lo que ha hecho Aníbal, o sea, a cambio de qué, de rentabilidad negativa, que se han dado muchas rentabilidades negativas. O sea, quiero decir, la gente que estaba metida en un fondo de pensiones, renta fija, en el año 2022, le han pegado un palo, pero o sea, el 22
se cayeron muchos mitos. La renta fija no era ni fija ni renta, o sea, era un pequeño desastre. O sea, cayó un 16% los fondos así de renta fija de medio plazo. O sea, fue un pequeño desastre y una demostración de que realmente el riesgo no es que si el que está invertido en renta fija no lo tenga. Y los fondos de pensiones, como lo que pretenden es anular la volatilidad para que el fondo pensionista se sienta seguro, una falsa seguridad, pues ahí... No, pero está bien lo que... O sea, normalmente cuando se valora una inversión, si es ilíquida, pues te tienes que llevar un premium por iliquidez, pero en los planes de pensiones el subyacente es súper líquido porque es la bolsa, pero no se está remunerando por ello. O sea, el capital riesgo, que ahora lo han querido, digamos, socializar con los 10.000 euros por partícipe y tal, como se apalancan, pues un poco lo que venden es rentabilidades anuales del 15, que es a base de apalancarse, es decir, y apalancar el riesgo también, pero en los fondos de pensiones esta liquidez no está pagada. Nada, pasamos, si os parece, al siguiente impuesto. Vamos a analizar muy por encima, porque al final es una ley compleja, pero vamos por hablar un poquito de la fiscalidad y cómo afecta a la inversión en fondos de inversión, el impuesto sobre patrimonio. Y luego veremos también un poquito también cómo, pues tenemos el caso de Aragón Bueno, pero el impuesto sobre patrimonio para las personas físicas, los socios, y para los socios también de empresas, familiares. De empresas familiares, cómo afecta la tenencia de productos financieros en esas empresas familiares al impuesto de patrimonio de sus socios, ¿no? De los propietarios de esos holdings o de esos... Entonces, ¿nos cuentas un poquito de qué va el impuesto sobre patrimonio? El impuesto de patrimonio es de nuevo otro impuesto directo, como el IRPF, que grava, es una foto fija 31 de diciembre y grava el valor del patrimonio neto del contribuyente. Esto es el valor de los bienes menos el valor de los pasivos. Entonces, está cedido a las comunidades autónomas y cada una pues tiene su marco, pero generalmente los primeros entre 500.000 y 700.000 euros más la vivienda habitual, con un límite de 300.000, pues está exenta de tributar. Entonces empezaría a gravar de nuevo de manera progresiva a partir de este mínimo exento. Aplicaría desde el 0,2% hasta el 3,5%, otra vez de manera progresiva. Y en el caso que a nosotros nos implica, que es el de los fondos de inversión, pues se tomaría como referencia el valor liquidativo del fondo a 31 de diciembre. Hay una cuestión, que es la que habéis comentado, que aplica concretamente al caso de Aragón, que es en el caso concreto de la empresa familiar, donde la empresa familiar teóricamente también está exenta de tributar en el impuesto sobre patrimonio, pero los bienes no afectos al negocio pues sí que deberían tributar. Entonces está la tesorería, que está en medio entre activo-afecto, activo-no afecto, y con la entrada de la ley 3/2025 pues ya se aclaró un poco el tema. ¿Qué dice la ley exactamente? Bueno, que la caja, siempre que sea de un importe igual o inferior a los beneficios no distribuidos en los últimos 10 años, pues está exenta de tributar. Y esto es algo que, como hemos comentado justo antes de empezar el podcast... O sea, es la liquidez del año en curso más los 10 años anteriores de beneficio no distribuido. Esa suma se considera como bien afecto a la actividad. Y los socios de las sociedades familiares, los accionistas de las sociedades familiares, si es una SA, esos bienes no afectos a la actividad anteriormente ahora se consideran afectos a la actividad y por lo tanto no tributan en su impuesto sobre patrimonio. Es una mejora que ha habido aquí en la... ¿Y por qué han hecho esto? Pues porque, claro, someter a una empresa familiar a que en ningún caso puede tener... primero que es, desfavorecerla respecto de una empresa que no es familiar, de una empresa que cotiza en bolsa, porque eso a una empresa que cotiza en bolsa no le pasa. O sea, puede tener liquidez para acometer inversiones de mayor calado. Entonces, para no someter a las empresas familiares a esa situación, de manera que puedan acometer inversiones de mayor calado pensando y teniendo un mayor futuro. Entonces permiten que lo que antes era cero, ahora es la liquidez del año más la correspondiente a los beneficios de los 10 años anteriores.
está bastante bien. Sí, no habría que estar continuamente haciendo dividendo, ampliación de capital y eso pues aumenta los costes de transacción y hasta volverte loco, o sea, es decir, hay situaciones que son, vamos, de absolutamente malas para la gestión empresarial. ¿Y en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Madrid, cómo funciona? En Madrid hay una bonificación del 100% sobre este impuesto, pero como contrapartida pues está el impuesto a las grandes fortunas de la Administración Central que... Y la consideración de activos afectos es, yo creo que un poquito más... Más laxa, quizás también depende por barrios, ¿no? Las agencias tributarias, las delegaciones de la agencia tributaria, pues depende si se centran más en ese tema o menos, pues va por barrios. Pero bueno, concretamente a Aragón le ha venido bien la norma. La nueva ley. O sea, ha tranquilizado de manera que las compañías familiares no están pendientes permanentemente de no tener ni un euro en caja. O sea, es que era absolutamente ridículo. Para compañías a lo mejor que compran inmuebles, pues hacían su reserva de liquidez pues para acometer una compra mayor. Pues eso, al cierre a 31 de diciembre, si la foto esa tal, a los socios de esta sociedad familiar, a tributar sobre patrimonio. Hombre, es decir, no parece muy lógico, ¿no? Hay otra cuestión que es entre la suma de la cuota íntegra del IRPF y la del impuesto de patrimonio, como las dos recaen sobre las personas físicas, la suma de estas dos no debe exceder el 60% de la base imponible general del IRPF. De manera que si se excede, lo que se reduce es el impuesto de patrimonio. Vale, tiene un techo que está relacionado con el IRPF, que es el que se paga íntegramente, y el patrimonio tiene un techo. Eso es. Vale, pues... A pesar de eso, tú tenías, que lo hemos comentado, que la fiscalidad no te haga... Claro, sí, que la fiscalidad no te haga, digamos, tomar decisiones de inversión, o sea, que no sea el motor principal para tomar decisiones de inversión, o sea, es decir, que es un pequeño desastre, ¿no? Tener que tributar por tener, o sea, por ganar, por tener, por consumir, por todo, ¿no? Pero, hombre, de ahí a tener que planificar tu estrategia de inversión en base a la fiscalidad, no, por ahí no pasamos y no se lo podemos recomendar a nadie. Es decir, tú invierte en los activos que consideres más rentables y además es que, oye, son muchos años de experiencia, muchos años viendo pues inversión inmobiliaria, empresarios que al final pues acaban tomando decisiones en base a la fiscalidad. No, tú tienes que elegir los activos más rentables y luego a partir de ahí ya verás cómo optimizas la fiscalidad, pero no planifiques tu estrategia inversora en base a la fiscalidad, porque esto es un error. Es nuestra opinión, esta mañana lo comentábamos. Pasamos, si os parece, a hablar de... es el último impuesto que vamos a comentar, que nos parece también relevante, alguna particularidad que tiene de cara a fondos de inversión, que es el impuesto o los impuestos de donaciones y sucesiones. Si quieres nos cuentas un poquito, Antonio, qué es, por qué tributan y qué particularidades tienen para fondos de inversión. Muy bien. Bueno, son dos impuestos diferentes, donaciones y sucesiones. Donaciones es en vida, es que, pues, por ejemplo, un familiar decida donar, pues, si lo hacemos aquí, pues lo llevamos más a fondo de inversión, decida donar un fondo de inversión, o decida donar efectivo, decida donar lo que sea, ¿no? El impuesto es a nivel nacional, pero está cedido a las comunidades autónomas, entonces los dos, tanto donaciones como sucesiones. Entonces, cada comunidad autónoma pone pues sus exenciones, bonificaciones, etc. Entonces, hay comunidades donde está muy bonificado y hay comunidades donde está menos bonificado, es decir, depende de dónde estés, pues vas a tener un impuesto u otro, que bueno, puede ser más justo o menos, pero al final depende de dónde vivas y dónde hayas vivido los últimos 5 años. En el caso del impuesto de donaciones, pues es así, ¿no? En el tema de fondos, también depende del grado de parentesco, es decir, no es lo mismo que, por ejemplo, dones o heredes de un padre o una madre que hacerlo de un tío o de un amigo lejano. O sea, al final, mientras más cerca sea el grado de parentesco, más óptimo, ¿no? Claro, más óptimo va a ser. En el caso de donaciones de un fondo de inversión, por ejemplo, un padre quiere donar a su hijo un fondo de inversión, ¿no? Si ese fondo de inversión tiene muchas plusvalías,
el fondo, o sea, ese padre tiene que tributar por esas plusvalías y luego el hijo... El IRPF, ¿no? Eso es. Y luego el hijo, esa donación, pues por el impuesto de donaciones, pues allí en la comunidad donde esté y lo que le toque pagar, ¿no? Entonces ahí se producen dos impuestos. En el caso de herencias, que aquí es lo más interesante, cuando heredas cualquier producto financiero, pues ya sea un fondo, acciones o incluso un inmueble, quitando vivienda habitual, quitando vivienda habitual en el mínimo exento que tiene hasta un mínimo, ¿no? Pero bueno, sin entrar en detalle, cuando heredas un fondo de inversión, si ese tiene plusvalías, la plusvalía se resetea, digamos. Entonces el heredero solo paga el impuesto de sucesiones, pero no pagaría, el fallecido no paga el impuesto de la plusvalía en el IRPF, capital mobiliario, simplemente se paga por parte del heredero el impuesto de sucesiones, pero no paga se resetea. Entonces, a partir de ahí, cuando el fondo empiece a tener plusvalías, empieza desde el momento que ha recibido ese fondo. Si no sé si me he explicado bien, pero... O sea, tú heredas un fondo de inversión de tu padre y tienes una plusvalía del 5%, pero ese fondo pues lo tenía tu padre hace 30 años y tenía una plusvalía del 80%. Entonces, esa plusvalía del 80% se borra y tú en el momento de vender, si vendes, pues pagarías, tributarías solamente por ese 5%. O sea, todo el resto de plusvalía, del FIFO, de ese histórico que hablábamos antes, ese se borra, que eso se llama la plusvalía del muerto. Sí. El ejemplo, siguiendo el ejemplo del punto del IRPF que ha comentado Aníbal, el ejemplo de 11 veces con una rentabilidad del 11, ese es real, y en caso de donarlo, esa plusvalía se queda a cero. O sea, es decir, tú lo has comentado en alguna presentación, lo que se llama inversión intergeneracional. O sea, para las inversiones intergeneracionales esa cuestión es de vital importancia, porque es que cada generación se resetea sin impuesto. O sea, es decir, ese caso que multiplica por 11, al heredero le llega como si fuera uno otra vez, y solo tributa por el impuesto de sucesiones, que puede ser muy bajo o cero. Entonces, mucha gente que nos ha preguntado para invertir, oye, yo quiero invertir, pero pensando en mis hijos. Oye, pues es un excelente vehículo, porque es que cuando, a pesar de que tu vida ahorradora inversora, pues a lo mejor empiezas con 50, realmente el múltiplo pues no serán 11, a lo mejor son 3, 4, 5 veces, pero como cuando lo vas a suceder, a dejar en herencia a tus herederos, aquellos se resetean, a mí me parece fantástico. A ver si la gente se vaya a comprar el impuesto, cianuro de aquí a... Sí. Pagas el impuesto de la herencia, de sucesiones. Claro, de sucesiones, pero ese se paga. Me parece, no lo sé, pero me parece, por ejemplo, cuento una anécdota de una persona del País Vasco. No, aquí tenemos un impuesto de sucesiones del 1%. Entonces, si tienes en valor liquidativo 500.000 euros y de ese valor liquidativo tu coste inicial fue a lo que invertiste fue 75.000, por ejemplo, es que los 425.000 de plusvalía se convierten en cero y pagas el 1% de los 500.000, o sea, 5.000 euros, y ya ahí reseteas y vuelves a empezar. Sí. O sea, un incremento patrimonial enorme. Enorme. Es un tratamiento desde el punto de vista de la ahorro-inversión. Por eso, cuando hablamos de los fondos de pensiones, o sea, están tan en desventaja que, quiero decir, porque un fondo de pensiones, cuando te jubilas, pues adiós fondo. O sea, claro. Tributas sí o sí. Tributas sí o sí. Pero esta tributación se pierde. Claro. Tributación se pierde. Deja de componer, porque se pierde. No la paga nadie. O sea, está directamente, se diluye y no la paga nadie. Pero un fondo de inversión que te guarda... No aplica a fondos y activos. O sea, puede ser, por ejemplo, un inmueble también, si tienen plusvalía también se resetea. Ahí yo personalmente considero que pues los inmuebles son
desde el punto de vista regulatorio más complejos, siempre están sometidos a la regulación. Bueno, es otro activo. Es otro activo. Luego ha comentado un 80% a 30 años, eso es poco. Eso es poco, eso es muy poco. En muy mal fondo. Sí. Eso es muy poco. Porque lo analizas y no sé cuánto da, pero... Sí, es pero bueno, se ha entendido el ejemplo. El ejemplo son 23 años, multiplicas por 11. Sí. O sea, un 1000%. Sí, está y una rentabilidad relativamente baja. En el que todo es plusvalía. O sea, tú vas a tributar pues, prácticamente por el 100% de esa venta porque todo es plusvalía. Pero para un partícipe que lo esté haciendo con una visión de intergeneracional, vamos, es un cañón. Desde luego. Muy bien, pues antes de pasar al siguiente bloque, que vamos a hablar de la tributación de activos financieros en empresas, en sociedades, personas jurídicas, hacer un pequeño inciso de que, Tesis Activos Financieros, que somos la gestora del fondo Tesis Internacional, que salió al mercado en septiembre de 2023. Llevamos, a pesar de la caída que estamos teniendo ahora con motivo de la guerra de Irán, pues una rentabilidad media anualizada del 13%. Estamos todo el equipo gestor y director que está aquí en esta mesa, estamos fuertemente invertidos en el fondo, entonces invitamos a nuestros... Y hemos aprovechado la semana pasada, el viernes, ¿no? El viernes una entrada y hoy otra. Claro, hemos aprovechado estos momentos de bajada pues para... Nunca sabemos si vamos a pillar el punto bajo, pero hay que probar. Parece que estamos o estamos... No hay nadie capaz de manera recurrente a aceptar. Pero bueno, han caído todos los índices, han caído todos los fondos y estamos en un momento en el que el potencial de regularización del fondo es brutal y pues nosotros por lo menos pues aprovechamos para incrementar la posición. Pero que sepan todos nuestros oyentes que el fondo está disponible en nuestra página web, en www.tesisaf.com con Y, tesis, y que estamos a disposición pues para atender todas las cuestiones. También decir que en los temas de fiscalidad, nosotros a todos nuestros partícipes, que la verdad es que es algo que hemos diseñado recientemente y desde que tenemos el fondo lo hemos hecho queremos que con calidad. La información fiscal, que además le hemos puesto a disposición ahora en marzo a todos los partícipes, pues toda esa información fiscal de cara a impuesto de sociedades en empresas y a patrimonio y a impuesto sobre la renta en las personas físicas, pues que la enviamos anualmente. Entonces, pues la pondremos a disposición y que estamos a disposición también de cualquier cliente pues para hacer simulación fiscal, en el caso de una venta parcial, etcétera, que todo esto es una información de la que disponemos y que estamos a disposición de los partícipes. Hablamos, si os parece, rápidamente de la tributación de las empresas, de las personas jurídicas, que aquí básicamente pues lo que vamos a hablar es del impuesto de sociedades, o sea, qué es lo que tributa a 31 de diciembre en el caso de que hagamos el cierre fiscal ahí, en el caso de tenencia de productos financieros, en este caso fondos de inversión, en empresas, en personas jurídicas. Bueno, pues lo que hacemos, se trata de ser eficiente o intentarlo ser, quiero decir, nosotros no intentamos la optimización absoluta porque eso siempre marginalmente es desacertado, pero sí hacerlo correctamente, y correctamente es, si vas a estar a largo plazo, conviene clasificarlos como inversiones a largo plazo. ¿Qué ocurre entonces? Que los fondos, los resultados pasan por la línea de patrimonio y no pasan por la línea de la cuenta de resultados de la base imponible. Eso te permite pues ahí operar como un inversor particular, desde el punto de vista que eres eficiente, porque hasta que no reembolsas, o sea que puede ser nunca, pues no tienes por qué tributar. O sea, aquí la agencia tributaria, nosotros como empresa tributaríamos por el impuesto de sociedades, en principio el 25%, ¿vale? Que es el tipo básico. Entonces tributaríamos en la tenencia de fondos de inversión y también de acciones, ETFs, etcétera,
por los dividendos que cobremos, en su caso, o por las ventas que hagamos, ¿no? Pueden generar plusvalía o minusvalía, subirán o reducirán la base imponible sobre la que aplicar el impuesto. Y como decía César, para que no nos hagan foto de las plusvalías latentes, de esos beneficios latentes, en el caso de tener activos a largo plazo, o sea, aquí digamos que la agencia tributaria es taxativa, o sea, si tenemos activos mantenidos para la venta, activos mantenidos para la negociación, o sea, todo esto hay que hacer foto y tributan. Con acciones incluso es más difícil, porque la gente tributaria, o sea, entienden que la actividad, digamos, de acciones es un poquito más promiscua, más activa, tiene más rotación que con fondos de inversión, entonces es más difícil que te permitan, o tiene más riesgo fiscal, que te permitan clasificar acciones como, la clasificación exacta es activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, para que tu gestor o tu contable pues te clasifique esos activos, pero tienen que ser activos a largo plazo. Desde luego, si vas a replicar un fondo de inversión desde una empresa, pues con esta rotación esto no te lo vas a poder clasificar ahí. Vas liquidando impuestos sociales a cada cierre. Claro. Entonces, solamente permitiría esta clasificación y no tributar por esas plusvalías latentes en el caso de clasificar esos activos a largo plazo, y además que sea así, o sea, que no lo vendas en un año, que actúes con criterio de largo plazo. Eso es, correcto, ¿vale? Hay que decir también... Está doblemente bonificado. Primero porque no tienes que tributar, y luego porque el largo plazo pues es la base de este tipo de inversión. El largo plazo. O sea, está claro. Bueno, por eso la vocación de invertir en un fondo a largo plazo, pues yo creo que permite clasificar a nivel de empresa, pues clasificarlo de una forma más o con menos riesgo fiscal. En muchas empresas familiares de tamaño mediano, pequeño, que lo que tienen a largo plazo es liquidez, y que una liquidez allí inmóvil que no la tocan, entonces esa liquidez sufre doblemente, sufre el coste de oportunidad de una inversión en renta variable que tiene, concretamente tesis internacional un 13, pero o sea, si invierte en un fondo índice pues tendrá un 9, un 8 de este entorno, y además la tienen sometida a la devastación de la inflación. Entonces, pues puedes mantenerlo a largo plazo, como tienes tu liquidez, esa que no tocas nunca, que hay muchísimas compañías familiares con este tipo de situación, pero si te preocupas un poco, pues la conviertes en una inversión en renta variable clasificada a largo plazo, que no te va a generar impuestos de sociedades y sin embargo te va metiendo unas plusvalías latentes que no tributan. O sea, que está la mar de bien. Sí, porque un fondo pues no lo vendes, y además no es un fondo de acumulación. Solo cuando tengas que vender, por lo que sea, pues porque tengas una inversión que por costo de oportunidad es mejor, o porque tengas que repartir un dividendo porque te veas obligado a ello, entonces sí que tributas. Pero bueno, bendito tributo, ¿no? Hay que decir que a diferencia de la tenencia de fondos por personas físicas, que esta posición es traspasable a otros fondos, que en el caso de personas jurídicas no, o sea, son traspasables pero tributando. ¿Habría alguna forma de hacer que esto fuese traspasable o casi traspasable como persona jurídica? Yo creo que quizás es una SICAP autogestionada, pero quizás no sea, es bastante más complejo y no sea el objeto de este podcast. O sea, pero sí que hay una forma, porque las SICAPs también tienen un tratamiento fiscal similar al de los fondos. Muy similar al de los fondos, pero hay que hacerlo muy bien y hay que saber, hay que... Y tener una masa patrimonial importante, o sea, esto ya que sería interponer una SICAP entre esos fondos y la sociedad, de manera pero que yo cuando lo vendas, pues tributas tratando de temas más tangibles y más sencillos, digo yo. Pues impuesto de sociedades, nada más. O sea, yo por mi parte lo dejamos aquí.
Y a mí sí que me gustaría, así como conclusión, recalcar el hecho, que ya lo hemos adelantado antes, que como consecuencia de estas pinceladas, o sea, reitero, no somos asesores fiscales y hemos intentado dar un poco las características o peculiaridades más importantes de la fiscalidad en fondos de inversión y luego pues el tratamiento que se da a personas físicas y a personas jurídicas, pues a algunos de los impuestos más relevantes. Pero nuestra experiencia y nuestra conclusión es que, repito lo dicho antes, que no debemos de planificar, no sé qué os parece, nuestras inversiones y nuestra selección de activos en base a la fiscalidad. O sea, es una segunda derivada, es algo que hay que optimizar y que es importante pues cuidar, pero una vez que hemos hecho una adecuada selección de los activos más rentables a largo plazo. O sea, porque desde luego es mucho más rentable ganar dinero y tributar por él, aunque no esté optimizada esa tributación, que claro, es que no tributo, pero claro, es que tampoco ganas un duro, entonces esto no va a ningún sitio. Entonces, fiscalidad muy importante, pero siempre en un segundo plano. No buscando la optimización fiscal, que finalmente no optimiza nada. O sea, es decir, lo que sí se puede ser es ligeramente más eficiente, y este es el objeto de este podcast. O sea, informar de manera simple de aquellas cuestiones que pueden beneficiar al partícipe. Por ejemplo, si tiene esta idea de los fondos de pensiones, pues quitársela de la cabeza, porque es un producto muy de banca comercial que ha demostrado ser un pequeño desastre. Entonces, eso sí que es el objeto de este podcast. Pero ser óptimos fiscalmente no ha sido el objetivo del podcast. Porque, como dice Iván, y bueno, aquí que invirtamos a través de empresas familiares, Iván, Antonio, que invierte con una empresa familiar también, y nosotros que invertimos con la empresa familiar. Y tú, pues ya llegará. Pero entonces, en este aspecto, pues también hay una manera de optimizar, pero de ser más eficiente, pero optimizar fiscalmente es un objetivo que normalmente tiene unos componentes de coste muy superiores a las ventajas que obtienes. O sea, quiere decir que hay que eficientar la inversión, pero sin volverse loco. O sea, y recordar que ahorrar e invertir, eso es lo fundamental. Ahorrar e invertir. Está claro. Pues si os parece lo dejamos aquí. ¿Alguna cosita más que añadir? Nada, yo lo mismo que en línea con nosotros, y eso, o sea, primero recordar que siempre que se pueda diferir el pago, pues mucho mejor, porque eso actúa en favor del contribuyente, porque es un euro que sigues capitalizando y que sigue en la rueda del interés compuesto. En cambio, si se paga ya, es un euro que se deja de capitalizar para siempre. Pero tampoco hay que volverse loco con esto, y que, como se dice, que la cola no termine paseando al perro, y que los criterios fiscales guíen la toma de decisión a la hora de invertir. Está claro. Muy bien. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. En la siguiente edición, pues estamos ya en 1 de abril. Comentaremos la carta trimestral, que ya la estamos empezando a preparar, del fondo, y bueno, que estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias y hasta la próxima edición.